Bueno, chicos, siempre es un gusto juntarnos y poder charlar sobre los distintos contenidos de la materia. Ahora nosotros vamos a trabajar sobre la segunda, digamos, el segunda parte. Sí, en realidad sí, vendría a ser la segunda parte de la unidad 13. Estamos nosotros con los trabajando sobre lo que es la forma, ¿sí? Para que vayamos enganchando la clase anterior. Exteriorización de la voluntad, ya hemos trabajado nosotros con la primera parte, que va perdón, desde el 284 al 288 inclusive, terminamos hablando de la firma. Vamos a trabajar nosotros sobre los instrumentos públicos en esta parte. En cuanto a los instrumentos públicos, la forma empleada con mayor frecuencia para la celebración de actos jurídicos es la forma escrita y la forma instrumental, no la forma de los instrumentos particulares no firmados. Hoy podemos decir que esa forma escrita de los instrumentos particulares es la mayormente usada hoy que nosotros estamos dentro de lo que es la cuarentena, y habrán visto en las noticias de cómo los portales de internet y la venta online ha tenido un crecimiento impresionante, ¿sí? Por así decirlo. ¿Quién no ha comprado por internet hoy? Que nos hace falta tantas cosas y quizá muchos hayan comprado hasta en supermercados de forma de internet. Quienes no han afianzado algún acto jurídico mediante el WhatsApp con la compra online, el delivery, también entra dentro de estas formalidades de los principios instrumentales, ¿sí? ¿Qué es un instrumento privado? Son los instrumentos privados, le dice también, son documentos firmados por las partes sin la intervención de un oficial público. Eso es un instrumento privado, ¿sí? En la redacción del documento va a estar principalmente establecida por las partes, ¿sí? A diferencia del instrumento público, ¿sí? Los instrumentos públicos son aquellos otorgados con las formalidades que establece la ley. Acá vemos que el instrumento privado, las formalidades que establecen las partes, y el instrumento público lo va a establecer la ley, ¿sí? Siempre el instrumento público, además de tener estas formalidades de la ley, va a estar pasado o va a estar elaborado con la presencia de un oficial público, a quien la ley le confiere la autoridad, la facultad para autorizarlo. Y ahí es donde nosotros encontramos los instrumentos públicos. Si nosotros nos remitimos al Código Civil Comercial, igual que el Código Civil, no vamos a encontrar una definición. Esto tiene que ver con que las definiciones son dejadas para la doctrina, en cuanto el legislador no debería definir, ¿sí? Por eso es que no vamos a encontrar nosotros una definición específica, un concepto de instrumento público en el Código Civil Comercial, sino lo vamos a encontrar dentro de lo que se llama, ¿sí? ¿Cuáles serían los requisitos de validez de los instrumentos públicos? Son tres, ¿sí? Tres. Primero, que el oficial público sea capaz, ¿sí? No va a tener que ver con esa capacidad que nosotros hemos trabajado cuando hablábamos de capacidad de la persona, ¿sí? Segundo, tiene que ser competente en razón de la materia y en razón del lugar, ¿sí? Van a ver que en Jambias habla de ratione materiae y ratione loci, ¿sí? Que son los términos en latín de competente en razón de la materia y en razón del lugar, ¿sí? Y tercero, que el instrumento tiene que otorgarse con las formalidades prescritas en la ley bajo pena de nulidad, ¿sí? Es decir, tenemos el primero, que es el oficial público que ha autorizado, que ha presenciado, que ha rubricado este instrumento público. En cuanto a la capacidad, tiene que ser hábil para llenar esa función. ¿Qué quiere decir esto?
que tiene la aptitud para adquirir los derechos, no tiene que ver con esa capacidad jurídica de la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Tiene que ver con que se le ha nombrado o deriva esta capacidad del nombramiento hecho por la autoridad pública competente y que esté en posesión del cargo. ¿Por qué? Porque hay a veces un tiempo entre la designación del sujeto y su toma de posesión del cargo, ¿sí? Una vez que ha tomado posesión, ahí es capaz, ¿sí? Ahí está autorizado para otorgar válidamente los instrumentos, ¿sí? Y acá Yambías les va a ir desarrollando qué puede pasar si es nombrado pero aún no tomó posesión. Si no ha tomado posesión del cargo, es decir, que no ha prestado juramento. Ahí hay muchos autores que asimilan la toma de posesión con el juramento. Todavía no tiene la capacidad otorgada como oficial público propiamente dicha en cuanto a sus capacidades, ¿sí? Para desarrollar sus actos, es decir, para dar plena fe de los actos pasados a la autoridad pública. También Zambias después les va a decir cómo cesa la capacidad, es decir, la adquiere al momento en que es nombrado y toma posesión. Ahora, ¿cuándo cesa? Bueno, la capacidad va a cesar cuando el oficial público ya no deja de estar en ese lugar, ha renunciado o ha tomado licencia o ha sido despedido, o sea, ha sido sumariado, en ese momento ya deja de tener esa capacidad. También cesa la capacidad cuando se ve involucrado o cuando es parte de, puede llegar a tener algún interés. ¿Qué quiere decir esto? Hay determinadas situaciones, el juez, el oficial público, el juez, el director del registro civil, la capacidad de la persona, puede llegar a tener alguna relación con el acto jurídico. ¿Qué quiere decir? Puede ser pariente de alguna de las partes. Y en este sentido, ahí es donde Yambías apunta a decir, bueno, también el oficial público puede llegar a tener determinado interés en el acto jurídico. Entonces ahí aparece también una de las causales de cesación de esta capacidad. El segundo requisito tiene que ver con la competencia en razón del lugar y de razón de la materia. En razón de la materia va a tener que ver con las materias propias que son de su alcance. ¿Qué quiere decir? Un juez puede dictar sentencias, pero no puede casar a una persona, ¿sí? Un juez de paz va a poder casar a una persona, pero no va a poder dictar sentencias, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos las materias, ¿sí? Cada juez va a tener su competencia según la materia. Un juez civil y comercial no puede dictar una sentencia penal y viceversa. Un director del registro no va a poder dar plena fe de una sentencia, porque la plena fe la da el juez. Sí va a poder dar plena fe de la inscripción de esa sentencia en el registro, ¿sí? Pero no de la sentencia, de la inscripción de la sentencia, de lo que se lleva al registro. Eso es lo que él da plena fe, ¿sí? En razón del lugar, tiene que ver con los límites jurisdiccionales que tienen las decisiones de estos oficiales públicos. Por ejemplo, hay jueces de paz que tienen o dan plena fe de un acto pasado ante ellos con una circunscripción, ¿sí? Ustedes cuando sean abogados van a tener que diligenciar una notificación en Purmamarca y se la van a tener que dar al juez de paz. El juez de paz va a tener que llevar. No es lo mismo darle la diligencia o la notificación al juez de paz de Purmamarca para que notifique en Sucres. No es lo mismo, no tiene la misma jurisdicción, ¿sí? Por ejemplo, los escribanos, también son oficiales públicos, no pueden dar plena fe de actos que ocurren fuera de la provincia, ¿sí? Tienen determinada jurisdicción, como también los jueces, por ejemplo, los jueces que están en San Pedro no van a poder intervenir sobre cuestiones que tienen que ser dilucidadas en los tribunales de acá de San Salvador, Jujuy. Bueno, espero que se entienda estas jurisdicciones como que nosotros tenemos un marco, límites donde nosotros vamos a poder ejercer nuestra capacidad como jueces, ¿sí? Nuestras competencias. Eso se llama, en realidad no es competencia, se llama jurisdicción. Y lo hemos visto en la ley aplicable y en el juez competente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hemos visto aplicación extraterritorial de la ley? Ahí hemos trabajado la competencia del juez y la competencia jurisdiccional, ¿sí? Cuando hablamos de las formalidades legales, tiene que ver con las prescripciones que establece la ley. ¿Qué quiere decir? El juez o el oficial público, o director del registro, tiene que cumplir determinadas formalidades,
¿sí? Y estas formalidades son las propias que nos da el mismo, digamos, la misma ley. ¿Sí? La misma ley establece qué tipo de formalidades van a tener que llevar. Por ejemplo, si necesitamos la presencia de testigos, la firma de las partes, que la fecha también puede llegar a tener que ver con estas formalidades, aunque hay algunos autores que lo discuten. ¿Sí? Esas son las formalidades que tienen que llevar adelante cada uno de los oficiales. ¿Sí? En este caso ya habríamos terminado nosotros con estos requisitos que tienen espere que me perdí. Estos requisitos de validez que tienen los instrumentos públicos. ¿Sí? Repasamos la capacidad del oficial público, que tiene que ver con la competencia, no que tiene que ver con la competencia, que tiene que ver con su designación, que él haya aceptado su designación, la competencia en razón de la materia y en razón del territorio, y que el instrumento tenga las formalidades establecidas por la ley. Esos son los requisitos de validez, ¿sí? Para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Por ahí nosotros en esta clase todavía no había empezado a trabajar lo que es la sección cuarta con el instrumento público directamente, el Código Civil Comercial. Lo vamos a hacer en esta misma clase para que esté ordenadito. Esta clase vamos a trabajar instrumentos públicos, la que viene vamos a trabajar instrumentos privados, ¿sí? Van a ver que en el 284 tenemos la enunciación de cuáles son los instrumentos públicos. Fuera de estos no hay instrumentos públicos, salvo una ley que los establezca. Vamos a tener las escrituras públicas y las copias o testimonios, los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos con los requisitos establecidos por la ley, los títulos emitidos por el Estado Nacional o provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá se han reducido porque nosotros también en el Código Civil teníamos dentro de la clasificación las sentencias judiciales. Por eso yo les hablé del funcionario del juez, porque no lo tenemos acá en la clasificación y quiero que ustedes se lo acuerden, ¿sí? Que también las sentencias son instrumentos públicos. Los títulos emitidos también podemos, si ustedes tienen una billetera, quiero que saquen un billete y ese billete que ustedes tienen es un título emitido, es decir, un instrumento público, ¿sí? Bueno, el 290 nos habla de los requisitos de los instrumentos públicos, estos requisitos de validez que nosotros hemos trabajado, pero se circunscribe a dos. Ustedes van a ver que el inciso A habla de la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella. B, las firmas del oficial público, de las partes y en su caso de sus representantes. Si alguno de ellos no firma por sí a ruego, el instrumento carece de validez para todos. En realidad no nos mezclemos con lo que son los requisitos de validez con los requisitos establecidos en cuanto al mismo instrumento público, ¿sí? No confundirse. El 291 nos habla de las prohibiciones, que dice que es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en un asunto que de él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado de segundo de infinidad sean personalmente interesados. Acá en las prohibiciones tenemos una de las causales por las cuales cesa la competencia cuando él va a tener algún interés dentro de lo que es este acto jurídico. El 292 nos habla de los presupuestos. Dice, es presupuesto de validez del instrumento que el oficial se encuentra efectivamente en funciones. Sin embargo, son válidos los actos instrumentados autorizados por él antes de la notificación de la suspensión o cesación de las funciones. Dentro de los límites de la buena fe y la falta de requisitos necesarios para su nombramiento, la investidura no afecta al acto ni al instrumento si la persona interveniente ejerce efectivamente un cargo existente o actúa bajo la apariencia y legitimidad del título. Acá tenemos un poquito lo que son los instrumentos en cuanto a los requisitos de validez, que no obstante son repetidos en el 293 y el 294. Por eso, por ahí ustedes van a tener su Código Civil y Comercial, apunten el 292, 293 y 294, vamos a tener los requisitos de validez, ¿sí? Estos que hemos trabajado. Bien, cuando hablamos de los válidos, los instrumentos autorizados antes de la notificación de la suspensión, estamos hablando que él tiene estas estadios, ¿sí? Es nombrado, toma juramento y ahí empieza a ser capaz. Ahora puede pasar que se lo suspenda, pero ¿cuándo él deja de ser capaz? Cuando le llegue la notificación de esta suspensión, ¿sí? Todos los actos anteriores, nosotros los presumimos que han sido efectivamente realizados cuando el juez, el funcionario, el oficial público tiene la competencia, ¿sí? Una vez que es notificado, él deja de tener la competencia. Ahora nosotros tenemos que ver estos límites de la buena fe, porque por ahí él ya sabe que se lo está suspendiendo. En ese caso,
él va a tener que dejar de actuar, ¿sí? Ahora, digamos, la buena fe va a ser el parámetro para determinar cuándo nosotros tenemos un juez incompetente o un oficial público competente y cuándo no tenemos un oficial público competente, ¿sí? El 293 habla de la competencia y nos dice: los instrumentos públicos, extendidos de acuerdo con lo que establece el código, gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la jurisdicción. El 293 nos hablaría más que nada de el principio de la prueba que tiene que ver con estos instrumentos, la eficacia probatoria también, ¿sí? Ahora, los defectos de forma están en el 294, cuando carece de validez el instrumento, que tenga enmiendas, agregados, borraduras, interlineados y alteraciones en partes esenciales si no están salvadas. El instrumento que no tenga la forma de vida vale como instrumento privado si está firmado por las partes, ¿sí? El 295 nos habla de los testigos inhábiles, quienes no pueden ser testigos en los instrumentos públicos, aquellos que están incapaces de ejercicio y aquellas que tienen una sentencia les impide ser testigos. Acá en el inciso A deberíamos tener en cuenta también esas personas que tienen la capacidad restringida, así que no han sido incluidas. De todas maneras, si ustedes se apegan a estrictamente lo que es un incapaz de ejercicio, vamos a tener que incapaz de ejercicio que no expresa la voluntad. Entonces, quien no expresa la voluntad tampoco puede ser testigo, obviamente, ¿sí? Los que no saben firmar, los dependientes del oficial público, el cónyuge, el conviviente y los parientes. El error común sobre la identidad de los testigos salva en la eficacia de los instrumentos que han intervenido. El 296 nos habla de la eficacia probatoria, y este es bien importante tenerlo en cuenta porque el instrumento público hace plena fe, a diferencia del instrumento privado, que lo vamos a trabajar de vuelta en la otra clase, porque nosotros hoy vemos instrumento público, la clase que viene vemos escritura pública y la clase que viene vemos instrumento privado. El instrumento público hace plena fe, a diferencia del instrumento privado, que no hace plena fe para todos. ¿Por qué? Porque la plena fe va para todos, es erga omnes, ¿sí? Nos dice: el instrumento público hace plena fe a, en cuanto haya sido realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Este es el principio de cómo nosotros rebatimos un instrumento público, a través de un juicio oral o criminal, ¿sí? Y B, en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se pruebe en contrario. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que, ¿qué es lo que va a ser plena fe? Lo que es pasado ante él, cumplido por él o ante él, lo que él puede ver, lo que él ha podido constatar, sí, que las partes han declarado. Ahora, los hechos anteriores que él puede denunciar, que las partes lo han dicho, no serían o no tendrían la eficacia probatoria, ¿sí? Sí tendría eficacia probatoria que han dicho que ha ocurrido eso, pero si él no ha estado, no va a poder dar plena fe, ¿sí? Bueno, el 297 nos habla de la incolumnidad formal. Dice: los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar el contenido, si no alegan que testificaron o otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia. Lo que pasa es que el 287 termina de cerrar ese 296 con respecto a que no, el oficial público, en cuanto al instrumento público, los testigos, no se van a poder contradecir con posterioridad, salvo que argumenten que han sido víctimas de dolo o violencia. Lo que quiere decir es que, salvo que ellos expresan o dan plena fe de este instrumento. Ahora, si han sido víctimas de dolo o violencia, ya sea de un engaño o de una violencia físico-moral, no van a poder alegar que este acto o contradecir el acto. Es decir, no van a poder alterar el contenido ni variarlo, ¿sí? Salvo que expresen que han sido víctimas de dolo o violencia. El 298 nos habla del contradocumento. Dice: el contradocumento particular que altere lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero no es inoponible respecto a terceros interesados de buena fe. Lo que quiere decir que este contradocumento no va a poder destruir el instrumento público, sino que va a poder alterar entre las partes lo que se ha invocado. Ahora, un tercero no le va a ser no le es oponible, por cuanto lo que vale en sí es el instrumento público. Tendría que desbaratarse este instrumento público mediante el juicio civil o criminal para poder ser oponible a los terceros,
¿sí? O sea, entre las partes el contradocumento va a servir, puede invocarse entre las partes, a eso me refiero, puede invocarse entre las partes. Ahora no va a ser oponible con respecto a los terceros porque con ellos va a valer la eficacia probatoria del 296 del instrumento público que hace pleno. Bueno, chicos, más o menos hemos terminado con lo que es específicamente el instrumento público. Eh, con respecto al contra, lo van a poder trabajar desde también sin ningún problema. ¿Qué es lo que nos va a pasar cuando nosotros no tengamos en cuenta los requisitos de validez? Vamos a tener, y ahí va a aparecer la nulidad, ¿sí? La nulidad va a sancionar esta falta de requisitos y va a privar de los efectos propios del instrumento, ya no va a poder hacer plena fe, ¿sí? Ahora nosotros terminado digamos, esta clase, yo creo que ya tenemos los 20 minutos que les estoy dando de clase para que tengan bastante tiempo de trabajarlo. Vamos a retomar, sí, vamos a retomar un poquito también en la clase que viene lo que son los instrumentos públicos. Quiero retomar más que nada la última parte en cuanto a la eficacia probatoria. No obstante, vamos a empezar con escritura pública en el próximo, digamos, nuestro próximo episodio, en el próximo capítulo. Así que, bueno, siempre es un placer hablar con ustedes, siempre es un placer conectarme. Así que les dejo muchos saludos y espero que estén estudiando. Saludos, chicos.